Lo habitual cuando hacemos uso de funciones en cualquier lenguaje es que primero las declaremos y posteriormente, a continuación, las usamos. Es decir, supongamos una función muy sencillita, como por ejemplo la siguiente. Es una función que simplemente admite un parámetro, un argumento texto y lo muestra por consola. Pues lo habitual es que primero haga la declaración en esta línea 2. A continuación vamos a hacer uso de esta función. Le pasamos un texto cualquiera y ejecutamos para comprobar. En JavaScript, sin embargo, se da la particularidad de que puedo hacer cosas como la siguiente: desplazar la línea en donde ejecuto mi función arriba del todo. Es decir, puedo acceder o llamar a esa función, usar la función antes incluso de su declaración, o al menos en apariencia es lo que parece. La realidad es distinta. Para explicar lo que aquí está sucediendo, tenemos que recurrir al hoisting. El hoisting es un mecanismo por el cual JavaScript procesa las declaraciones antes que cualquier otro código. Insisto, las declaraciones y solo las declaraciones. Esto significa que en el ejemplo que acabamos de poner, en el orden en el que está, realmente no sucede la ejecución. Es decir, JavaScript en primer lugar lo que hará al interpretar este código es procesar las declaraciones y por lo tanto procesar primero la declaración de esta función y a continuación ejecutaría pues el resto del código. Esto en la práctica equivale a que la declaración de esta función en realidad estaría arriba del todo y por eso podemos hacer un uso previo, digamos, de una función, al menos en apariencia, antes de que haya sido declarada, no sin que nos dé ningún tipo de error. En la realidad, como digo, entre bambalinas lo que sucede es que JavaScript procesa primero la declaración, la pone aquí arriba para que nos entendamos. El hosting en JavaScript también se aplica a variables declaradas con la palabra var, variables de tipo var. Por lo tanto, algo tal que así, utilizar una variable como estoy haciendo en la línea 2 antes incluso de haberla declarado, aparentemente parecería imposible o nos daría la impresión de que esto va a dar un error. Vamos a volver a comprobar a continuación el valor de a. Y sin embargo, cuando lo ejecutamos vemos que no da ningún tipo de error, realmente no está dando un undefined. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? De nuevo por hoisting, la declaración y solo la declaración que hacemos en la línea 3 de esta variable a se está procesando antes que cualquier otro código. Esto en la práctica equivale a que JavaScript está escribiendo algo tal que así, para que nos entendamos todo. Var a, aquí está haciendo la declaración y en la línea 4 por lo tanto haría la asignación. Entonces ahora sí se ve mucho más claro que el resultado por consola pues sea el que acabamos de ver, ¿no? Es decir, en la línea 3 A sí que existe y no nos da ningún error, pero todavía no tiene ningún valor y el valor sí que se le asigna, se inicializa en la línea 4 y por lo tanto el segundo console log sí que nos muestra el valor definitivo, el 5. Por otro lado, en JavaScript las variables de tipo var tienen ámbito de función. Esto significa que solamente una función constituirá un nuevo ámbito léxico para variables de tipo var. Y no así los bloques como por ejemplo if-else o bucles, for, while, do while, etc. Para ilustrar esto, veamos lo siguiente. Supongamos una función muy sencillita, como la siguiente. Una función f en donde hemos declarado dentro en su cuerpo una variable a, la mostramos por consola. Como hemos dicho antes, las variables de tipo var tienen ámbito de función, luego estas llaves representan un nuevo ámbito léxico para la variable a. Esto significa que no puede ser accedida desde fuera. Yo no puedo hacer un console log de a. Esta línea 6 me daría un error en principio, porque no estaría definida, ¿vale? Esto es un cierre léxico para a y a no puede ser accedida desde fuera. Y esto también permitiría que yo pueda declarar aquí nuevamente una variable a con un valor diferente. Vamos a hacer una llamada a f para que se vea el console log de la línea 4. Y ahora sí, pues bueno, vemos que las variables no se pisan entre ellas, no se machacan, porque la función constituye un ámbito diferente para las variables de tipo var. Sin embargo, no sucede así con los bloques, como por ejemplo if-else, bucles, etc. Ejemplo para ilustrarlo, muy sencillo. Si nosotros establecemos un bloque sencillito, muy básico como este, en donde declaramos dentro una variable con un valor
vamos a mostrarla por consola y además vamos a ver en un nuevo console log que sí tenemos acceso a esa variable a que aparentemente debería estar encerrada en este bloque y no ser accesible, o al menos con nosotros como programadores es lo que de forma intuitiva nos viene a la mente. Pero en JavaScript no sucede, porque los bloques no representan un ámbito para las variables de tipo var. Es más, si además añadimos a este ejemplo el concepto anterior que hemos visto de hoisting, tenemos que entender que podemos incluso acceder a esa variable a que está definida dentro de ese bloque desde fuera, antes de su declaración incluso, bueno, o de su inicialización realmente. Podemos hacer algo tal que así. En este caso la línea 2, fijaos que nos va a dar undefined, y esto se explica nuevamente por el hoisting. Lo que tenemos que entender, si queremos, pasamos al código compatible, a lo que estaría haciendo JavaScript por debajo, entre bambalinas, y en este caso, como dijimos al principio, la declaración de la variable var a se está procesando en primer lugar antes que cualquier otro código. Eso en la práctica equivaldría a escribir esta declaración aquí arriba. La vamos a separar para que se vea todavía más claro. Y a continuación, esta línea 6 la transformamos y simplemente hacemos la asignación. Es por eso que ahora se entiende más claramente que el console log de la línea 4 nos muestra undefined, puesto que la variable a sí que existe, no da ningún error. Lo que pasa es que todavía no tiene ningún valor. Por último, un nuevo ejemplo para combinar estos dos conceptos, tanto el hoisting como el ámbito de las variables de tipo var, y que veamos ciertos comportamientos un poco inesperados. Vamos a suponer una variable a, de nuevo, muy sencillo, con un valor igual a 1, y ahora vamos a declarar una función. Vamos a ponerle un nombre también sencillo, f, simplemente queremos mostrar por consola el valor de a, pero dentro vamos a hacer una nueva declaración de a. Vamos a cambiar de valor. Console log a. Veamos en esta traza qué valor nos muestra. Y finalmente llamemos a la función f para que se ejecute. Fijaos el resultado de la ejecución, aquí a la derecha, undefined y 2. Si hacemos un pequeño análisis, quizás no es esto lo que nos esperaríamos, a priori, ¿verdad? Quizá muchos estaríais esperando que la primera traza, la de la línea 5, nos mostrase un 1. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? De nuevo hay que recurrir al hoisting. Vamos a intentar transformar este código al código equivalente a lo que entre bambalinas está haciendo JavaScript con el hoisting. Recordad siempre que las variables de tipo var, su declaración se procesa en primer lugar, ¿vale? En este caso, por lo tanto, atendiendo a eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto sería algo tal que así. Aquí tendríamos la asignación de 1 y fijaos en esta variable var a igual a 2. Su declaración se coloca en primer lugar, pero se coloca en primer lugar o se procesa en primer lugar en el ámbito en el que reside, que en este caso, como la función, si es un nuevo ámbito para las variables de tipo var, la colocaría aquí arriba. Y aquí tendríamos la asignación de esta variable a. Por lo tanto, ahora sí se entiende que esta línea, ahora en este caso sería la línea 7, nos esté mostrando un undefined y no la variable exterior. ¿Por qué? Pues porque se está procesando en primer lugar la declaración por hoisting de esta variable a que reside dentro de mi función f. Pues bien, es por este tipo de cosas por las que el uso de var a veces es confuso, crea bastante inseguridad, no es muy intuitivo y en ciertos escenarios provoca errores, provoca pues bueno, pequeños bugs y fallos. Por ese mismo motivo, a partir de ECMAScript 6 se introdujeron pues una nueva manera de declarar variables, concretamente utilizando las palabras let y const, que se verá un poquito más adelante.